alambre trenzado, cuerda caviar, poliéster industrial. Hay cuerdas náuticas y marinas que tienen que ver con aquella que es trenzada también, pero la que sostiene el barco. ¿Sabes cuál es? La que ancla el barco en el puerto, cuerda de amarre, cuerda de remolque náutico. Hay cuerdas de seguridad y rescate. Sus nombres son cuerda dinámica, estática, de paracaídas, bomberos, salvamento acuático, seguridad industrial, con núcleo y con funda. Fíjate cuántas van. Y nosotros que nada más habíamos visto la cuerda con que guindamos la hamaca. Cuerdas deportivas, hay cuerdas de gimnasia, de salto, de entrenamiento, de alpinismo, de cross, de batallas, cuerdas de acrobacia aérea, cuerdas de equitación o lazo, cuerda de pesca o línea de captura. Hay cuerdas musicales, cuerda de tripa, cuerda metálica, cuerda de nylon, cuerda entorchada, cuerda de titanio o carbono. Hay cuerdas artesanales o decorativas, que es cuerda de yute, que es la rústica esa, cuerda de algodón, cuerda encerada, cuerda trenzada decorativa, cuerda de lino o cáñamo artístico. Y tú dirás, bueno, tú me vienes a hablar a mí de cuerda. Cálmate. Hay otras que son especializadas, que tienen que ver con el ámbito médico o científico, que son la cuerda quirúrgica o de satura, cuerda para instrumentos científicos de decisión controlada, cuerdas de reloj o de mecanismo, cuerda robótica. Mira todo ese poco de cuerda. Y me he volado algunas porque me entregaron el micrófono tarde. Pero la idea es que podamos entender que hay un sinnúmero de cuerdas. Tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana? Porque también hay cuerdas a nivel espiritual. Hay cuerdas que representan la esfera espiritual. Estas cuerdas se pueden describir como las cuerdas de amor, por ejemplo, que son aquellas cuerdas o aquellos lazos que Dios ya ha establecido en su palabra y que son para cada uno de nosotros y que además podemos ver como referencia en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1 al 7, que lo vamos a leer. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba inciensos e ídolos. Yo quiero que por un momento hagamos este ejercicio. Quitemos el nombre Israel y coloquemos nuestro nombre. Es decir, en mi caso, yo no diré cuando Israel era niño, sino cuando Ronald era niño, yo lo amé. Y tú colocas tu nombre ahí, ¿ya ves? Entonces, cuando Ronald, y tú dices tu nombre, era niño, yo lo amé. Y de Egipto lo llamé. ¿Esto qué significa? Egipto significa tierra de esclavitud. Porque esto simboliza un poco la tierra de Israel, o el pueblo de Israel más bien, cuando era esclavo en Egipto. Dice la Escritura de que Dios los llamó, los amó, tuvo interés por ellos. Yo tengo que decirte que Dios tiene mucho interés por ti. Siempre ha estado interesado en ti. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te creó con un propósito y siempre ha estado interesado en ti. Pero me llama la atención que dice, pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Yo creo que la naturaleza del ser humano siempre es huir de la presencia y del llamado de Dios a nuestra vida, siempre. Siempre tenemos pretextos, siempre tenemos excusas, cosas mucho más importantes que hacer para no atender el llamado de Dios, que no tiene que ver solamente con aquella asignación que Dios te ha entregado, ¿verdad? Aquello que Dios te ha dicho que va a hacer por medio del ministerio que te ha entregado o que te ha dado. No, el llamado de Dios es el poder encontrarnos con Él en cierto momento de nuestra vida, al darnos cuenta que tenemos necesidad de Él, aceptar ese llamado, pero a la vez también alejarnos porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Dios nos ha llamado, pero nosotros siempre
nos alejamos para ofrecer sacrificios, para poder adorar otro tipo de cosas, para que otras cosas tengan importancia en nuestra vida y no Dios. ¿Tú sabes qué? Es muy probable que tú creas que Dios es lo más importante para ti, pero que tus hechos no lo demuestren. Que a pesar de que hayas dicho, yo amo a Dios con todas las fuerzas de mi corazón, lo que haces demuestra totalmente lo contrario. Que amar a Dios va mucho más allá que decir que le amamos, que más bien tiene que ver con aquello que dice la Escritura, que afirma: aquellos que me aman obedecen mis mandamientos, que el amor tiene que ver necesariamente con la obediencia, con poder escuchar su voz y estar dispuesto a colocar en práctica su instrucción. Entonces, amamos a Dios no solamente cuando le decimos: Dios, yo te amo, sino que amamos a Dios cuando sabemos perfectamente que Él nos ha hablado sobre algo en específico y estamos dispuestos a obedecerle. El resultado o la consecuencia de la obediencia, en algunos momentos a ciegas y por medio de la fe, demuestra que tanto amamos a Dios. Es decir, que si no le obedecemos, aunque digamos que le amamos, en realidad no le amamos. Sigue diciendo Dios: yo mismo le enseñé, coloca tu nombre, a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien le cuidó. Esto más que, porque es una carta directa a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque insisto, Israel representa al pueblo de Dios. Y aquellos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón pertenecemos al pueblo de Dios. Al margen de que seamos gentiles, la sangre de Cristo y el aceptarlo nos hace hijos de Dios. Entonces, esta palabra es para cada uno de nosotros. Pero no es un regaño, no es un Dios que está furioso, enojado y nos dice: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. No, de ninguna manera. O sea, el contexto de este pasaje es la misma palabra de Dios y en su forma y esencia es un Dios, o es nuestro Dios, triste, decepcionado. Y no sé si te ha pasado como papá, a veces nos decepcionamos de nuestros hijos, nos colocamos tristes porque no nos obedecen, porque no hacen lo que nosotros creemos que es lo mejor para ellos, por la experiencia, por lo que hemos vivido. Y esa sensación que tenemos nosotros como padres de que nuestros hijos no nos obedezcan cuando nosotros hacemos un llamado de atención, es una sensación de tristeza. Y yo sé que te ha pasado, los que son padres no me dejarán mentir. O sea, yo estoy seguro que lo que tú has sentido es decepción, ¿verdad? Como un dolor así profundo, agudo en tu corazón. Tú dices: pero si lo que le estoy diciendo es por su bien. Pero si la instrucción que le estoy dando es para que esté bien, no es para que esté mal. Y a veces nuestros hijos piensan que somos injustos con las decisiones que tomamos, o con las determinaciones que tomamos, o con lo que creemos que es lo mejor para ellos. Exactamente pasa igual con nuestra relación con el Espíritu Santo. Este, insisto, es un mensaje de Dios a cada uno de nosotros desde la decepción un poco, desde la tristeza, desde el poder decir: he caminado con ellos desde hace mucho tiempo, les he agarrado la mano, los he sacado de esclavitud, les he dado libertad, que no tiene nada que ver con libertinaje, sino que les he dado la libertad de poder creer y confiar en mí. Pero obstinadamente siempre hacen lo que quieren, obstinadamente siempre es a su manera, es según ellos creen o según su percepción, y no se dejan guiar por mí. Este es una carta de Dios a nosotros que está crudamente revelada desde el corazón de Dios, diciéndonos: mira, me siento muy triste porque, créeme, Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede, Dios está desde su trono, para Él no hay nada imposible. Él está en todo lugar,
omnipotente, tiene un montón de cualidades. Dios no está dentro del marco de nuestro tiempo, Él es alfa y omega, principio y fin. Para Él no hay nada imposible, pero siente dolor, siente dolor, siente dolor en su corazón. En esa época de la humanidad, antes del diluvio, el Señor dice en la Escritura de que Él vio la maldad del hombre que se había multiplicado en la tierra. Y dice, y sintió dolor en su corazón de haberlos creado. Lo dice el mismo Señor. O sea que eso me deja ver un poco que Dios, al vernos y nos ama, siente a veces dolor y frustración. Se siente mal porque nosotros siempre intentamos hacerlo según nuestra percepción. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Entonces ya va teniendo relación un poco el mensaje y el título del mensaje y lo que te dije al principio de las diferentes cuerdas, y vamos a seguirlo viendo. Pero dice, guié a Ronald, guié a Ilenia, guié a Lady, guié a Dinelis con cuerdas de amor y ternura. Eso nos deja ver también un Dios que tiene un dolor en su corazón, pero que su amor no desaparece, que sigue siendo tierno. De hecho, estoy completamente seguro que Dios nos ama tanto que a veces esa corrección y esa disciplina, aquella que vemos nosotros como, o sea, es dolorosa, es dura, lo hace por amor. Lo hace por amor. Todas las correcciones duelen, todas las disciplinas duelen, pero deben tener como esencia amor. Y sigo colocando el ejemplo de nuestros hijos. Disciplinar a nuestros hijos es indispensable. Pero más allá de eso, disciplinar a nuestros hijos es la muestra más grande de amor hacia ellos. Corregir a nuestros hijos es la muestra más grande de amor hacia ellos. No es darle el último iPhone, la última tablet, colocarlo en el mejor colegio, que está bien, comprarle ropa para diciembre, que puedan tener desayuno, almuerzo, cena y todas sus meriendas. Más allá de todo eso, la mejor muestra de amor es saber que nuestros hijos se están equivocando y poderlos corregir. Para mí es la mayor muestra de amor. Y la mayor muestra de amor de Dios hacia nosotros tiene que ver con esto también. Veo a mi hijo un poco descarrilado, confundido, con un montón de decisiones a cuestas que provocan dolor, y lo veo caminando por otro sendero totalmente diferente al que diseñé para él. Y Dios desde el cielo, con sus ángeles alrededor, diciendo, tengo que hacer algo para que él pueda corregir su camino. Tengo que hacer algo. Y empieza Dios a crear diseños, estrategias para podernos alcanzar por medio de sus cuerdas de amor. Que también son muchísimas. Depende de la persona, del corazón de la persona, de la disposición de la persona, de qué tantas ganas tenga, de si tiene ganas o no. Así dependerá la cuerda o el lazo que Dios use para poder atraerlos a Él. O en todo caso, para poder atraernos a Él. Sigue diciendo la Escritura, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Es un Dios que por medio de su amor nos sustenta, nos acompaña en el proceso, pero también nos alimenta. Dice, sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí. Tú sabes que esta afirmación va mucho más allá
de ir a una iglesia cristiana? ¿De decir con nuestra boca que somos hijos de Dios? Esta afirmación es mucho más profunda que eso. Dice, se niegan a regresar a mí. ¿Dónde estábamos en cierto momento y dónde estábamos ahora? Esto habla de intimidad, de ese momento de nuestra vida que fue crucial, donde conocimos al Espíritu Santo a profundidad. Yo te hablo de esas primeras experiencias que vivimos, donde no podíamos aguantar las ganas de llorar, o en otras personas donde sabíamos una revelación profunda de la palabra, que no son mucho de llorar, pero que saben de la revelación profunda de la palabra y dicen, Dios me habló, Dios me habló, Dios me rescató. Fue Dios quien me salvó y se dieron cuenta que Dios les salvó, les rescató. Hizo lo que nadie ha podido hacer, lo hizo Dios. Y esa experiencia marcó tu vida y marcó tu corazón. Cada uno de nosotros tiene esas experiencias. Pero cuando dice, se niegan a regresar a mí, es porque en algún momento de nuestra vida algo hizo que tomáramos la decisión de caminar por otro sendero. Algo provocó el poder soltar la mano de Dios, aunque Él siempre está así con sus manos extendidas. Algo definitivamente influyó para poder tapar nuestros oídos a nivel espiritual y decir, definitivamente no me importa lo que Dios tiene para mí, lo que Dios habla a mi vida. Y eso no lo decimos públicamente para que la gente lo escuche, porque tenemos que guardar la compostura, porque tenemos que guardar las apariencias, porque entre más espirituales podamos mostrarnos a las demás personas, creemos que vamos a estar mucho mejor o creemos que vamos a estar bien. Entonces, estas afirmaciones no son algo que vamos a hacer público porque de alguna forma nos da vergüenza, pero es algo que Dios dice porque Dios sí conoce nuestra vida, nuestro corazón, nuestro andar, nuestro caminar. Tiene contado cada cabello para aquellos que tienen. Sabe perfectamente cuántos cabellos tienes. Sabe perfectamente cuáles son nuestras motivaciones, por qué hacemos cada cosa que hacemos, por qué le servimos si es que hemos decidido servirle. Sabe perfectamente si le amamos, si daríamos nuestra vida por Él. Fíjate qué profundo, dar nuestra vida por Él. Que no necesariamente significa de forma literal dejarnos crucificar, aunque ha ocurrido y la historia de la Biblia muestra que ocurrió, sino rendir nuestra vida completamente a Él. Regresar a Él significa morir a nosotros. Eso significa realmente regresar a Él. Entonces, aquel que no regresa es aquel que decide vivir, que decide estar más vivo que nunca. Entonces, son personas que por lo general dicen, en lo que yo quiero hacer es mi propósito de vida. El llamado de Dios, bueno, el llamado de Dios puede esperar. La asignación de Dios puede esperar. Lo que Dios ha dicho que va a hacer por medio de mí, eso puede esperar. Ahorita estoy enfocado y concentrado en otras cosas que realmente son importantes. El poder crecer profesionalmente, que no está mal, pero dentro del contexto que Dios nos está explicando hoy, sí lo está, si nuestra asignación y llamado tiene que ver con otra cosa. Nuestro trabajo y poder crecer profesionalmente donde Dios nos sembró no está mal, pero si Dios nos ha dicho otra cosa, entonces sí lo está. Regresar a Él significa, Señor, renuncio. Renuncio a mis sueños, renuncio a lo que he querido que pase en mi vida, renuncio a poder decidir según mi forma de ver la vida, renuncio a ese yo interior que marca una pauta, que dice que es exactamente lo que tengo que hacer y que tiene como ingrediente principal estar alejado de su propósito. Porque propósito no es solamente congregarnos, decir que somos cristianos o que somos hijos de Dios. Eso hace parte del propósito. Pero el propósito es mucho más que todo eso. Es capacitarnos a diario con las herramientas que tiene el Espíritu Santo, por ejemplo,
para que podamos cumplir la asignación que Dios nos dio. ¿Cuál es esa asignación? Entenderla, aceptarla en nuestro corazón y caminar en pro a que se dé, es regresar a Él. Pero el Señor afirma aquí que el pueblo no regresaba a Él. Y habla de un pueblo terco, testarudo, que se niega, dice la Escritura, se niega a regresar a mí. Regresará a Egipto, o sea, a esclavitud, y será forzado a servir a Asiria. La Escritura enseña de que nosotros podemos servir a dos señores. Y aunque hace una referencia específica sobre el dinero y Dios, en realidad a nivel espiritual también tiene otra connotación, o se le puede dar otra connotación, que es servir a Dios o servirme a mí mismo y a mis intereses. A mis intereses. Eso nos hace esclavos del enemigo. No nos hace esclavo de Dios. De hacer las cosas según nuestra percepción nos hace esclavos del enemigo. Nos hace sus súbditos. Hace que podamos representarle. Por eso, si tú quieres ver una persona que normalmente en vez de avanzar, lo que hace es retroceder, tú estás viendo un instrumento del enemigo. Que se convierte en piedra de tropiezo, que se convierte en obstáculo incluso para que otros crezcan, para que otros se acerquen, para que otros vean la mano poderosa de Dios. Pero yo tengo que decirte que el poder de Dios tiene que hacerse manifiesto a través de nosotros siempre, en todo tiempo y en todo momento. No algunas veces, no solamente con algunas personas o en algunas situaciones, es siempre. Y nuestro trabajo es dejarnos formar por el Espíritu Santo para que siempre seamos luz y no tinieblas. Para que siempre seamos influyentes en la esfera espiritual, que podamos manifestar el poder de Dios y no algunas veces manifestar el poder de Dios y otras veces manifestar el poder de las tinieblas. Eso es satánico. Eso es satánico. La Escritura dice, aquí pongo dos caminos delante de ustedes, el camino del bien y el camino del mal, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Escojan pues, ¿cuál es el camino que deben seguir? No culpemos a Dios del camino que hemos tomado, lo hemos decidido nosotros. Y Dios por eso nos llama tercos. Y además vaticina lo que nos pasa, porque dice, los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos. Es decir, serán destruidos. El propósito, mi propósito, que dice el Señor, el que diseñé para ustedes, será destruido. Yo hace, no sé si fue un domingo o un miércoles, yo decía, no imaginas cuántos sueños de Dios, no tuyos ni míos, sino cuántos sueños de Dios están en una lápida, en el cementerio. Sueños frustrados, sin realizar, con llamados increíbles, con asignaciones increíbles, pero ahí quedaron, en un cementerio. ¿Por qué? Porque habían otros sueños, porque habían otras prioridades. Entonces el propósito de Dios se destruye cuando nosotros no estamos dispuestos a rendir nuestra vida totalmente a Cristo para que sea el Señor quien nos dirija, para que sea el Señor quien sea eso precisamente, nuestro Señor. Dice, mi pueblo está decidido a abandonarme. O sea, lo ha decidido. Aunque me llaman altísimo, fíjate que hace referencia a lo que te acabo de mencionar. Aunque me llaman altísimo, que son esas personas que dicen, oh, Dios es bueno, Dios es maravilloso. O aquellas personas que pueden adorar como lo hicimos en este lugar.
y pueden elevar una canción a Dios que habla en todo caso de reconocer lo poderoso que puede ser Dios, pero no me honran de verdad. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice, es que no me honran? Hablan de mí, pero no me honran. Dicen que soy su Dios, pero no me honran. ¿A qué se refiere la Escritura con esto? ¿O a qué se refiere el Espíritu Santo con decir, es que hablan de mí? De hecho, voy más allá. Hacen cosas para mí. Y hablo de aquellos que sirven de pronto, pero que sirven con motivaciones incorrectas, que sirven para que la gente los vea, o que sirven sin ajustar su corazón y alinearlo con Dios. Y esto tiene que ver con asuntos pendientes que no han sido solucionados, con resentimientos en su corazón, pero aún así sirven a Dios. Oh Dios, excelso, poderoso, pero con asuntos pendientes te conviertes en una persona que no honra de verdad, que no honra a Dios de verdad. Para todo esto y en todo ese contexto hay cuerdas de amor diferentes para cada uno de nosotros, porque eso representa el amor de Dios. Entonces, este mensaje, más allá de poder señalar a alguien, o más allá de que Dios pueda señalarnos por medio del mensaje a cada uno de nosotros, es un mensaje confrontativo, pero es un mensaje que tiene que hacernos considerar, tiene que hacernos pensar cómo estamos a día de hoy. Lo que hacemos, por ejemplo, todo lo que decimos hacer para Dios, ¿lo hacemos con profundo amor por agradecimiento o no es así? Las cuerdas de atracción, que son las primeras que vamos a ver, son las que Dios usa para llamarnos a Él. Y esto Él lo hace cuando estamos muy, pero muy lejos de su corazón. Son cuerdas de atracción. No son lazos de control de ninguna manera, porque Dios no controla ni obliga a nadie, sino que son vínculos que despiertan un profundo deseo de regresar al origen, de regresar al plan inicial, ese que Dios estableció para ti y para mí. Algunos de nosotros pueden recordar con claridad ese primer momento, ese destello de la gloria de Dios y sobre todo lo que Dios dijo en ese momento que iba a hacer contigo. ¿Lo puedes recordar? Pues yo oro para que el Espíritu Santo, a medida de que transcurra este mensaje, te pueda recordar eso. Te pueda recordar de qué forma te llamó. Y que fue una cuerda precisamente de atracción, no de control. A veces creemos que Dios nos controla. Dios no controla a nadie. Dios no controla a nadie. Ni Dios quiere controlarte a ti. Dios quiere que tú puedas decidir tener dominio propio, que es diferente. Pero Dios no te controla, ni quiere controlarnos. Tú eres libre para poder hacer lo que te dé la gana. Lo que no puedes escoger son las consecuencias, pero tú tienes la libertad para poder decidir lo que quieres hacer con tu vida. Y Dios respeta eso, incluso si esa decisión implica que tú no lo vas a seguir, que no vas a hacer lo que Él te está pidiendo que hagas. Él lo respeta profundamente. Entonces, esos lazos de atracción siempre tienen involucrado el amor, pero habla de esas manifestaciones que se dan para que nosotros podamos considerar cómo estamos y dejar que Él nos pueda atraer a Él. Corazones dispuestos, corazones quebrados a veces porque anteriormente estaban duros, pero necesitaban una situación difícil, que los partiera en pedacitos para poder acercarse a Él. Y Dios los atrae con unas cuerdas, ¿verdad? Con mucho amor, vueltos nada. Y eso habla también de esa vez que nosotros llegamos sin ninguna esperanza, que llegamos a sus pies pensando de que Él no existía, como en mi caso, pero que estaba totalmente partido en pedacitos. Y sus cuerdas de atracción, valga la redundancia, me atrajeron a Él. Se manifiestan en circunstancias, estas cuerdas, o se manifiestan en personas, palabras que tocan nuestro corazón, porque Dios usa siempre un instrumento para poder atraernos. En mi caso, utilizó varios instrumentos para poder atraerme, con ese lazo de amor, con esa cuerda de atracción.
Y hoy es muy probable que tú hayas sido atraído, para aquellos que nos visitan por primera vez o que al menos están empezando en este camino de ser hijos de Dios. Personas, palabras que tocan nuestro corazón y nuestra alma, definitivamente es la representación del Espíritu Santo y del poder de Dios que nos confirma que pertenecemos a algo mayor. Eso es lo que nos confirma. Simbolizan ese llamado inicial que lleva mucha, pero mucha gracia. Manifiestan el amor paciente que espera el pronto retorno de esa persona que ha sido llamada o que Dios está atrayendo a su presencia. Es un trato con Dios. Y quiero ser reiterativo en esto. Es un trato que no nos obliga a poder seguirle, pero que nos enseña a amarlo para decir, lo que hago, lo hago por amor. Lo que hago, lo hago por amor. Y todo lo que hacemos por amor se mantiene en el tiempo. Si hemos decidido hacer algo para Dios y por Él, siguiendo esa asignación que Dios nos ha entregado, y en algún momento hemos abortado ese plan o queremos tirarlo a la basura por cualquier cosa que esté sucediendo, entonces aquello que hacíamos para Él no era por amor, era por obligación. En algún momento entendimos que no importa cómo lo hagas, hazlo. Y a Dios le importa mucho el cómo. Demasiado. Es que Dios ve el cómo. Dios no ve el resultado, ve el cómo. Y sucede con nuestros hijos, ¿verdad? Hijo, ¿ves hacer tal cosa? Ahora son como, hacen mucha mímica y gesto, ¿verdad? Parecen un carro. De nosotros como padres lo experimentamos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que nuestro hijo está haciendo las cosas por amor? Porque le enviamos y dice, ok, papá, lo que tú digas. Y se ve un rostro brillante, sonriente, ¿verdad? Que quiere honrarnos, que nos ama. Y tú lo ves cómo lo hace y va rápido, ¿verdad? Y corre apresurado a hacer, papá, toma lo que me pediste, papá. Yo creo que con ese ejemplo podemos aterrizar un poco la idea. Ahora imagínate Dios desde el cielo, ¿verdad? Diciéndonos tenemos que cumplir, no obligatoriamente, sino por amor, una asignación establecida por Él, y nos diga, hijo, te envío, haz esto. Y que tú digas, otra vez lo mismo, que tengo que perdonar, estoy hasta aquí, que perdón, que cuántas veces, que 70 veces 7, imagínate, esa perdonadera, esa perdonación. ¿Ah? Y perdone, no, que dé una oportunidad. Entonces yo me le acerco a Ronald y le digo, Ronald, ven acá, o sea, me hizo esto y esto con el afán de que él me diga a mí, no lo perdones, cachetéalo, golpéalo, ultrájalo. Pero me encuentro ahí con que me dice, perdona. Y bueno, será. ¿Sabes qué? Te perdono, ya, te perdono, ya. Eso es lo que tú querías. Te perdono, ya, listo, ya. Y creemos que está bien. Porque estamos acostumbrados a cumplir, es mucho más fácil cumplir. Seguir un sinnúmero de requisitos para poder alcanzar algo. O sea, nos encanta que nos los enumeren y digan, esto es lo que tienes que hacer, tan, cumple con eso. Si cumples como sea, pues bueno, está bien, cumplir como sea. Y con Dios no es así. Con Dios no es así porque Dios pesa nuestros corazones. Sabe perfectamente por qué hacemos lo que hacemos. Te insisto, cuando nosotros dejamos de hacer aquello que es bueno, para lo cual hemos sido llamados, por cualquier situación que ocurra que tienda a desanimarnos, entonces lo que veníamos haciendo, a pesar de que era bueno, no tenía una motivación correcta, Dios lo miró con desagrado. Dios lo miró con desagrado. Porque las cosas buenas se mantienen en el tiempo, porque aquello que estás haciendo bien y que Dios te dijo que hicieras se hace con amor, y aquello que se hace con amor permanece, porque todo, dice la Escritura, acabará.
menos su amor. Su amor. Y lo que hacemos bien es su amor por medio de nosotros. Como lo he dicho antes, no tiene nada que ver contigo o conmigo. Nada. No hay un título que podamos colgar en la pared que diga fulano de tal, el chico o la chica más amoroso que puede existir. No. Todo lo bueno que hacemos siempre es la obra de Dios por medio de nosotros. Y como siempre digo, lo malo que hacemos es el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso sí tiene nombre propio y tiene el tuyo por todos lados. Huele a ti por todos lados. Así que de tu vida, eso fétido, podrido, tiene nombre propio. It's your name. Cuerdas de corrección. Esta no nos gusta mucho. Pero Hebreos lo confirma. En el capítulo 12, en el versículo 5, dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con las cuales Dios les habló? Como hijos. Y afirma, dice: hijo mío. ¿Cuántos son hijos? Ok, esto es para ti. No tomes a la ligera la disciplina del Señor. Y dice: y no te des por vencido cuando Él te corrige. Ahorita mi esposa decía en medio de la administración: no te canses, no te canses, no te canses, ¿verdad? No te canses. Pero Dios quiere un poco que entendamos a qué se refiere el Espíritu Santo con esto. ¿Qué es lo que quiere el Señor decirnos? ¿Qué es lo que significa en realidad la disciplina de Dios, la corrección de Dios? Que puede intentar hacer que tiremos la toalla, pero que es absolutamente necesaria para nuestro crecimiento. Y sigo con ejemplo de nuestros hijos. La corrección es la forma en la cual le decimos a ellos: te amo. Eso que, es que me duele disciplinarlos con vara, porque es que, no sé, me duele muchísimo. Es cierto, es cierto, duele y duele mucho. Duele mucho más de lo que a ellos les puede doler, lo físico, lo que experimentan, duele mucho. Y claro, algunos de los jóvenes que están aquí, como no tienen hijos, van a decir: no creo. No creo, pero en realidad duele. Y yo lo descubrí cuando me convertí en papá y me tocó dar las primeras palmaditas. Ahí lo descubrí. La primera vez que le pegué a mi hijo lloré. Sin que él me viera, obviamente. Pues sí me dijo: y yo era como un niñito chiquito. Como un tonto. Entonces eso a nosotros obviamente nos puede decir: ay, no, se puede traumar. Mírame aquí. A mí no me daban palmaditas. Yo recuerdo un episodio con mi papá que me cogió por el cuello así. Como en películas, papi. Así. Y yo hizo por ahí 3 metros. No fue ninguna palmadita. Pero yo acá mirando desde la distancia, no es la forma, obviamente, no te voy a pedir que cojas a tu hijo por el cuello, porque ahí no había amor. Pero tampoco te vayas al extremo de decir: no, yo jamás, no. ¿Cuándo? No, nunca. ¿Por qué? Porque eso no es demostrarles que los amas. Y a veces nuestros hijos requieren, lo piden a gritos. Sí, aunque nos duela, toca. Aunque nos duela, toca. Obviamente tenemos que aprender a hacerlo. Porque todo tiene que involucrar amor, no rabia. Pero cuando lo hacemos por rabia, olvidamos el amor y podemos pasarnos en nuestra forma en la cual los disciplinamos. Pero de que hay que disciplinarlos, hay que disciplinarlos. Si tú no los disciplinas, tú estás creando un monstruo.
tú estás creando un monstruo que no va a respetar la autoridad, un monstruo que no va a respetar los profesores, un monstruo que no va a respetar a los adultos, un monstruo que no va a respetar a la gente que es mayor que él. Eso es lo que tú estás creando. Y si no respetan a la gente que ven, ¿cómo van a respetar a Dios que no ven? Que Dios nos corrige. De ninguna manera, bueno, prepárate, palo es que vas a llevar. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, pero hay actitudes que tienen nuestros hijos, que es cuando nos retan, que es cuando dicen, no lo voy a hacer y qué, haz lo que tú quieras, que es una actitud altiva de una persona orgullosa, en este caso de un joven orgulloso, que se merece una pam. Entre otras cosas, porque si no lo implementas con amor, insisto, el pam lo van a recibir en una cárcel, lo van a recibir en un centro médico, lo van a recibir en otro tipo de situaciones, porque la disciplina, te lo digo, va a llegar de alguna u otra forma. Si no los corriges tú, alguien más lo hará. A mí una vez me metieron una garnatá. ¿Qué garnatá, mamita mía? Cada vez que pasaba un man con un burro que vendía hígado y no sé qué, por allá por donde yo vivía, decía, papo, él hacía así con el palito. 2 garnatás me llevo en mi vida, esa y otra más, te la voy a contar, tienes 2. Yo hacía así, el man hacía así con su coso de hígado, mondongo, no sé qué y tal. Me parecía bacano cada vez que veía el man montársela, man. Está podrido el hígado. Burro maluco ese que tiene. Y tronco de montadera. El man nunca me decía nada. Bueno, niño, una vez de esa que le dije, yo volteo, como nunca me hacía nada, yo volteo y sigo caminando, manita. Como yo a mi casa, yo había hecho la mía ya. Cuando me hacen así que, yo volteo y es ese negro, brother. Bueno, yo lo vi, yo dije, ya estoy cogido, o sea, ya estoy fregado. No, mani, se pegó una agachada el man y tenía esas manos callosas. Todavía me acuerdo lo que se siente. Y me coge, ¡pa! Y además me dice, y dile a tu papá. No, eso me dio más miedo. Yo nunca conté la historia hasta el día de hoy. Nunca más conté la historia hasta el día de hoy. Te la cuento en primicia, porque obviamente eso da vergüenza. Y me dile a tu papá. Y yo para entre mí decía, no, yo no le dije nada. Yo llegué a mi casa seguramente con el cachete rojo. No recuerdo que nadie me haya preguntado nada. Pero yo jamás iba a pasar esa vergüenza de decir, me pegaron una cachetada. Porque entonces tenía que explicar las razones, las circunstancias y todo. Y me iba a llevar otra más bien. Pues bueno, después de eso, nunca más, nunca, Dios me está viendo, nunca más me atreví a decir una sola palabra a ese señor. Nunca más, nunca. Yo lo veía y yo hacía así. Sí. Y había otro en el mismo barrio, más o menos en la misma época, porque yo era bastante fregón. Le decían cámara lenta. Popular cámara lenta. El man caminaba así que. Se veía indefenso, se veía aparentemente tranquilo. Y yo cada vez que podía, cámara lenta. ¡Ay, va cámara lenta! Me pasó lo mismo, brother. Exactamente lo mismo. Cámara lenta dejó de ser lento. Y su reacción no fue para nada lenta. Y su cachetada mucho menos. Esa me dolió mucho más. Porque fue altamente inesperada para mí. Sí, yo me quedé paralizado cuando él venía así. ¡Pah! Ese sí no me dijo ni dile a papá ni nada, pero como yo tenía una experiencia previa, menos esa dije menos. Esa no la dije menos. Más nunca le dije cámara lenta. Más nunca. Más nunca, o sea, yo más nunca, o sea, es que no me atreví. Y es más, te digo, nunca más me burlé de un vendedor ambulante ni nada que pasara por ahí. O sea, necesitaba 2 cachetadas en mi vida.
para no burlarme de la gente que normalmente está como está. Entonces lo que te digo es, si no lo haces tú, mi papá no lo hizo, ¿verdad? Porque mi papá era una persona que se metía con todo el mundo y que se burlaba de todo el mundo y que tomaba el pelo a todo el mundo y seguramente yo quería adoptar ese mismo comportamiento, ¿verdad? Entonces mi papá que me iba a poder corregir ese tipo de situaciones si él las hacía. Entonces cuando nosotros como papás no corregimos, nuestros hijos reciben garnatás afuera. Entonces tú decides quién disciplina a tus hijos. Entre otras cosas porque la responsabilidad es nuestra de disciplinarlos. Es nuestra. Y hay cosas que ellos entienden. A mí me gusta mucho más hablar. Mucho hablar. Mis hijos pueden decirlo, yo les hablo mucho más. Pero ya llega un momento en que, pana, toca soltar. Toca. Estoy en ese proceso de poder, porque no estaba acostumbrado a hacerlo con ellos. Estoy en ese proceso de poder buscar las maneras, la forma guiado por el Espíritu Santo y sobre todo después acercarme, abrazar y poder decir, te amo, lo hago por tu bien, lo hago porque tengo que corregirte. La Biblia enseña que tengo que corregirte, la Biblia enseña que tengo que disciplinarte, pero lo hago porque te amo, porque eres importante para mí, porque no quiero que te pierdas. No quiero que te pierdas. Que es el mismo trato de Dios hacia nosotros. Esas garnatadas a nivel espiritual de parte de Dios a nuestras vidas son garnatadas a veces que necesitamos porque somos tan tercos y esas garnatadas se convierten muchas veces en divorcios, se convierten en nuestros hijos que experimentaron la cárcel o un familiar cercano que experimentó la muerte, no sé, o sea, cualquier situación que no esperamos y que es profundamente dolorosa puede ser una garnatada de la vida o del mismo Dios que nos enseña y nos aterriza y nos diga, hey, necesito guiarte, necesito instruirte y sobre todo necesito disciplinarte. Cuando el trabajo es lo más importante, a veces Dios permite una garnatada donde la perdemos para enseñarnos que Dios debe ser lo más importante. Y nosotros creemos, no, es que me sacaron del trabajo. No, no fue que te sacaron. Fue una garnatada de la vida porque tu trabajo era más importante. Aquello que has pedido, aquello que Dios te otorgó, aquello que Dios te entregó en tu mano y al final se convierte en lo más importante para ti. Y olvidaste quién fue quien te lo dio. Y Dios nos disciplina y nos dice, mira, eso no es tan importante como tú crees. Mi presencia es lo más importante. El versículo que estamos leyendo dice, no tomes a la ligera la disciplina de Dios. O sea, no lo tomemos como nada. O tampoco lo tomemos como, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? Esta no es la manera, porque entre otras cosas no son tus maneras. Siempre es como Dios lo ha determinado. Siempre. Y si tú elegiste un camino, no esperes que la disciplina de Dios sea a tu forma, ni a tu manera. Entonces, cuando pasamos por ese valle de sombras provocado por nosotros y que Dios está, porque definitivamente está, lo primero que tenemos que evaluar es qué lo provocó. Si fuimos nosotros. Y no enfocarnos en lo que se provocó en sí, sino en qué no hicimos nosotros bien. ¿Qué no hicimos nosotros bien? Lo cuidadoso que tenemos que ser con las asignaciones y las responsabilidades que Dios nos dio. Para que entendamos que los únicos directos responsables de nuestra propia vida somos nosotros. Por las decisiones que tomamos o por aquellas que no tomamos que traen consecuencias a nuestras vidas. Entonces dice, pues el Señor disciplina a los que ama. Y no te pierdas esta palabra, dice, y castiga. No nos gusta, pero es cierto. A todo el que recibe como hijo. Dice, y castiga a todo el que recibe como hijo. Puede ser una palabra que no te aliente, pero entiende que se da de forma natural una relación de padre e hijo. Que no habla de golpes necesariamente, pero puede hablar de eso que estás esperando, que Dios te prometió y que no se da. Y que la forma en la cual Dios te dice, no voy a permitir que se dé porque no estás listo, nosotros lo miramos como un castigo, nosotros lo miramos como, uy no, Dios sí es malo conmigo, pero Dios está diciendo, no, es que te lo doy y te me vas, te me pierdes, o sea, no estás listo, no estás preparado. Lo que nosotros podemos ver como un castigo, Dios lo mira como una bendición.
Dios lo mira como lo mejor. ¿Cuántas veces no nos pasó? A mí me pasó, y lo he contado anteriormente, de creer que algunas de las experiencias amorosas que tuve eran enviadas por Dios y eran lo mejor que podía haber. Y resulta que era un desastre. Yo tenía amigos que se acercaban, ay, Ronald, ¿tú qué haces con esa muchacha? ¿Tú qué haces con esa muchacha, Ronald? Porque a mí me gustaba rehabilitar gamín. No es un término tan despectivo como lo quise. O sea, en mi mente lo imaginé de otra manera. Pero a nosotros siempre nos gusta aquello que no va. Y oramos por eso que no va. Y decimos, ay, Señor, por favor, es ella, Señor, aleluya, es ella, es ella. Y Dios está en el cielo diciendo, no, no es ella. O no es Él. O no es ahí donde tienes que estar. No es allá donde tienes que ir. No es esa decisión la que tienes que tomar. Porque dice la Escritura que sus planes son mejores que los nuestros. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, ¿qué es su plan? ¿Qué es lo que no se ha dado en tu vida? No reniegues más. No es plan de Dios. O al menos no por ahora. Porque ese es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. El tiempo. El tiempo. Que seas capaz no significa que sea el tiempo. Que puedas hacerlo no significa que sea el momento. Que seas muy capaz de poder decir, no, es que yo puedo. Claro, ¿y qué no podemos? Está mal decir, no, es que no puedo hacerlo porque a Dios no le gusta. Está mal, el término está mal empleado. Porque sí puedes. Que no debas es diferente. Ay, no, yo no puedo volarme semáforo en rojo. No, el término está mal empleado. Claro que puedes volártelo, pero de ninguna manera debes, porque eso atrae consecuencias. Entonces, tenemos esa ligera confusión en nuestra mente que hace que de alguna manera nos equivoquemos más, porque no lo identificamos como tenemos que identificarlo. No, yo no puedo mentir. No, claro que puedes hacerlo. No debes mentir. Pero cuando tú dices, no puedo hacerlo, sabes que estás generando una obligación, no una convicción. Y es diferente caminar por obligación que por convicción. Ay, esto se lo voy a dar a Dios, como ofrenda. Pero es que ya, ahí hay una obligación. No lo hagas así, no lo hagas. Estás perdiendo tu dinero, estás botándolo a un saco roto. Con Dios no es así. Con Dios no es así. Tengo esto, lo voy a ofrecer a Dios de la mejor manera, por amor, por agradecimiento. Por agradecimiento, no porque me obligan, no, ay, para que me vea el pastor, ay, para que, no. No, Dios lo mira mal. Dios lo mira mal. Mira, yo prefiero, esto seguramente no lo dirá todo el mundo, pero mira, yo prefiero que no traigas nada. Porque eso acarrea maldición para tu vida. Hacer las cosas con una motivación incorrecta trae maldición. Te ojo cómo lo hacemos. Porque es por agradecimiento. Todo lo que hacemos para Dios es por agradecimiento. No por obligación. Y Dios tiene que enseñarnos por medio de su disciplina divina. Por esa disciplina que nosotros miramos a la distancia, que estamos tomando un camino totalmente equivocado. Y que si tú estás dispuesto y tu corazón está muy, pero muy dispuesto, te vas a dar cuenta que son las mismas cuerdas de amor que te enseñan a hacerlo bien, de la mejor manera y con la motivación correcta. Con la motivación correcta. Al principio vamos a hacer un montón de cosas por hacerlas. Y está bien. Porque es como el gancho que Dios usa, pero en la medida que pasa el tiempo, tienes que cuestionar un poco cómo lo estás haciendo. ¿Cómo lo haces? Y aplica para todo, no solamente en la iglesia. Cuando estás con tu esposa, ¿quieres estar con ella? Ay, voy a poner la cacatúa otra vez, que es artera. No quiero estar en casa, ni esa habladera, y hable, que es artera. Voy ya porque ajá. Y se acuestan en la misma cama, pero espalda con espalda, y no se hablan por días. Pero estoy porque ajá.
Sí, porque para que los niños entonces no se traumen, para que nos vean ahí que al menos dormimos en la misma habitación. Pero intimidad, cero pollito. Pero estamos casados. El documento está en notaría. Estamos casados. Pero la esencia del matrimonio, ¿qué? Puedes tener una casa y no tener un hogar. Y sentirte satisfecho porque lo has alcanzado. Y cuando no hay pasión ni hay amor en lo que hacemos, tenemos que preguntarnos por qué lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es para Dios y por Él, para darle gloria y honra a Él, todo. Entonces nuestro matrimonio es honroso porque queremos honrar a Dios. Nuestras finanzas son honrosas porque queremos honrar a Dios. Nuestros hijos son honrosos porque honramos a Dios con nuestra vida y ellos lo ven. Ellos lo ven. Servimos como los que más para que nuestros hijos después sigan nuestros pasos. Hacemos por amor las cosas que tengamos que hacer para que nuestros hijos vean lo enamorados que estamos de Dios. Créeme, si para mí no es importante, para ellos no lo van a hacer. Si yo no adoro, ¿cómo pretendo que mis hijos adoren? Si no oro, ¿cómo pretendo que mis hijos oren? Si no demuestro el amor de Dios con todo lo que hago, ¿cómo pretendo que mis hijos puedan amar a Dios por encima de cualquier cosa? Nuestros hijos a veces gritan por dentro sin que escuchemos: no quiero seguir a tu Dios. No me interesa seguir a tu Dios. No me importa seguir a tu Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, como están creados a imagen y semejanza de Dios, no lo están viendo en ti, pero sienten que no es Dios. Sienten que no lo es. La buena noticia es que Dios siempre está ahí con sus cuerdas de corrección, disciplina. Pero esa disciplina amorosa, ese cuidado paternal que evita nuestra destrucción, porque sí, a veces vamos camino a destruirnos. No es te amarro porque no quiero que vayas, es te muestro el camino y al final te digo escoge. No quiero que te vayas porque ese es un amor posesivo. Es un amor donde no hay libertad. Que si te vas, pierdes. ¿Qué estoy diciendo? No te vayas, quédate obligado. Esposas, no hagan eso. Esposos, no hagan eso. Tengo esto para ti, esto es lo que soy. ¿Lo quieres? Decide si lo quieres. Decide si lo quieres. Y cuando decidas quererlo, entonces estás apasionado, lo haces por convicción y no porque te toca. Olvídate de hacer las cosas porque te tocan. Job 5:17 dice: pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. O sea, cuando Dios nos corrige, eso debe ser una profunda alegría para nosotros. No una tristeza. Si la disciplina de Dios ocasiona tristeza, hay que revisar si estamos en Dios. Porque lo que debe ocurrir es: estamos caminando a ciegas rumbo a un precipicio y Dios sale a nuestro encuentro. Entonces, cuando sale a nuestro encuentro, dice: ¡hey! ¡Para! ¿Verdad? Y nos dice: mira, si caías, morías. Salgo a tu encuentro para que tomes buenas decisiones porque vas rumbo a ese precipicio donde vas a morir. Y tú, al darte cuenta, dices: de lo que me salvé. ¿Qué te da? ¿Tristeza o alegría? Pues alegría. Por eso dice que se alegran aquellos que son disciplinados por Dios. Pero cuando provoca tristeza, que es la misma escena, y te dice: mira, en serio, yo pensaba que volaba, no que caía. Yo pensaba que volaba por encima del precipicio y no caía. Y es Dios diciendo: te vas a caer, vas a caer.
Si sigues así y no oras, se va a dañar tu matrimonio. Si sigues así y no oras, se van a perder tus hijos. Si sigues así y no oras, tus finanzas no van a hacer lo que yo he dicho que van a hacer. Si sigues así, no te va a ocurrir lo bueno que he prometido para tu vida. Ahí está el precipicio. ¿Qué vas a hacer? Ay, ¿en serio tengo que hacer eso para...? No, mejor muero. ¡Ah! Qué pena ser tan histriónico, ¿no? Pero a veces yo creo que es la mejor forma de ilustrar lo que Dios quiere hablarnos. ¿Cuántas veces no hemos caído? ¿Cuántas veces no hemos perdido? ¿Cuántas veces no hemos sentido frustración porque al mirar después arriba, justo donde está Dios, decimos, Él me advirtió, Él me lo dijo, Él me dijo que esto podía pasar? Te tengo una noticia, aparte de eso, que suceda, que caíste, digamos que caíste, entonces ya caí, no hay nada que hacer. No, ¿sabes qué hace Dios? Lanza una cuerda, la va dejando caer, muy despacio y muy brillante, y va cayendo, y justo cuando llega a ese pozo de la desesperación donde podemos estar provocados por nosotros mismos, nos lanza un salvavidas y nos dice, te advertí, caíste igual, pero mi amor todavía permanece. Puedes agarrarla, aquí la sostengo yo, vamos para arriba, así. Entonces tú con miedo haces, y a veces te genera como la duda, ¿verdad? Porque obviamente estás lleno de dolor, estás lleno de frustración contigo mismo, porque sabes en el fondo que es tu culpa, que ha sido tu responsabilidad, que decidiste mal, que te equivocaste. Entonces tú la mano así, y todavía hay esa sensación de miedo y de decir, es que va a empezar a levantarme. Y levantarme significa ver, en la medida que voy subiendo, un precipicio que está mucho más profundo. Y tenemos miedo de caer nuevamente. Tenemos miedo de caer nuevamente. Pero Él insiste y nos dice, tú no te sueltes. Y hay una persona que hoy necesita escuchar esto. Tú no te sueltes. Ya agarraste, no te sueltes. Tú no mires hacia abajo, porque a veces mirar hacia abajo hace que puedas considerar el miedo que sentiste cuando estabas ahí. Tú mira hacia arriba, mírame a mí. Entonces Dios mismo con su cuerda dice a usted, mírame a mí, mírame a mí. Esta es una nueva oportunidad, mírame a mí. Te equivocaste, sí, pero ya yo te perdoné, ahora perdónate tú. Y en ese subir, Él empieza a llenarnos de confianza. Empieza a decirnos, hey, esta nueva oportunidad que te di, la estás aprovechando. Y tú empiezas a decir, hey, estoy aprovechando esta nueva oportunidad. No miro atrás, en este caso para abajo, ni por equivocación. Sigo mirando hacia arriba. Lo que no está mal caer en sí. Lo que está mal es que no te levantes. Es que no agarres esa cuerda de amor que hoy Dios te está lanzando, que tiene que ver mucho con la disciplina, con la corrección de Dios, con su palabra, con lo que Él tiene para ti. ¿Y qué es lo mejor que puede pasarte? ¿Qué es lo mejor que puede pasarte? Decíamos en esa canción que su gracia y su amor siempre permanecen. Y Él sigue ahí, hablando de la cuerda. Y a medida que pasa el tiempo, tú vas creciendo un poco más. Vas dándole la importancia a lo que realmente tienes que darle importancia. Vas de una vez considerando de que los errores del pasado no tienes por qué cometerlos nuevamente. Has aprendido. Y estás aprendiendo además. Entendiste que no vale la pena tropezar con la misma piedra. De que esta vez sí vas a escuchar. ¿Cuántos pueden decir? Pues esta vez sí voy a escuchar, loco. La disciplina de Dios me hizo encontrarme con su amor. Te lo digo por experiencia. Pero fue su disciplina. Y me reveló cuánto me ama. Y no existía otra manera. Porque yo sé que el primer pensamiento que te diga es, y no había otra forma. No podía Dios elegir otro pozo en donde yo cayera. No podía Dios elegir otra situación que no sea esta. Y Dios te dice, no había otra manera. Entiende que es mi plan, no el tuyo. Entiende que es a mi manera, no a la tuya.
De otra forma no hubiera pasado nada. Y esto me recuerda un poco a Jesús, ¿verdad? En el huerto diciendo con mucha angustia y con mucha desesperación: Señor, porque estaba angustiado hasta la muerte, dice la Escritura. Señor, sé lo que viene, sé lo que va a ocurrir, es sumamente doloroso. No hay otra forma. Y el cielo guardó silencio. Parecía un silencio despectivo, sin ningún interés, esa oración tan ferviente que hacía Jesús. Pero era una confirmación de que no había otra forma, que era la única manera, que tenía que pasar por la muerte y muerte de cruz, pero que la muerte de ninguna manera iba a arrebatar la vida de Jesús en sí misma. A veces en la vida vamos a experimentar que han muerto muchas cosas y que deben morir muchas cosas, principalmente nosotros mismos. Pero créeme, la muerte no es el final, es el principio de lo grande y poderoso que Dios piensa hacer contigo. Y eso habla de una cuerda que va subiendo poco a poco y que yo creo que tú has agarrado y no soltarás. Amén. ¿Puedes colocarte sobre tus pies? Y vamos a orar. ¿Cuántos han podido sentir que Dios les habló hoy? De alguna u otra manera. Yo te invito a que ahí donde tú estás solamente cierres tus ojos.